Bueno, pues voy a tomar yo la palabra porque presentarse una persona a sí misma no es lo que nos gusta en historia y yo creo que como también gran homenaje al asesor histórico de esta maravillosa casa, Museo de Niceto Alcalá Zamora, que sirva también como homenaje de los 8 compañeros que nos ha embarcado en esta bonita situación. Darle muchísimas las gracias también a Luis y reitero, ¿no?, al Ayuntamiento, a la organización, y miro a Julia especialmente porque nos ha soportado meses de WhatsApps y correos, pero aunque ya está terminando, pero puedo decir que ha salido fantásticamente. Y mi papel no es este, ¿no? Es ese, pues será el de Luis cuando termine, pero voluntariamente me he ofrecido para presentarle, porque además de una magnífica asesoría histórica que hace en el Patronato Niceto Alcalá Zamora de Priego de Córdoba, Luis tiene un currículum muy fuerte y que además es ejemplo para muchas personas. Es doctor en Historia por la UNED, secretario general del Colegio de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras de Madrid y profesor de la Universidad de los Mayores de este Colegio de Doctores. Ha sido asimismo durante casi 2 décadas profesor de enseñanza secundaria y de las universidades Antonio de Nebrija y Camilo José Cela, y en los últimos 20 años inspector de educación de la Comunidad de Madrid, en la que además desempeñó el cargo de subdirector general de Inspección Educativa. Es especialista en la historia política de la Segunda República Española, ha publicado sobre ella una docena de artículos en diversas revistas especializadas, así como las monografías Melquiades Álvarez, un liberal en la Segunda República, del año 2000, La derecha liberal en la Segunda República Española, en el mismo año, Breve historia de la Segunda República Española, en 2010, Francisco Franco, La obsesión por durar, 2013, Una república para todos los españoles, El fracaso del centro y el colapso de la primera democracia española, en 2024, La secta republicana, la intransigencia ideológica de la izquierda y el naufragio de la primera democracia española, en 2025, y la reciente, y tan reciente, ¿no?, está casi calentita, 5 personajes de la Segunda República en este mismo año, en 2026. Es además autor de una veintena de obras de divulgación y ensayo histórico sobre historia de España y de Europa. Y nos va a hablar para cerrar estas jornadas de Miguel Maura, el conservadurismo republicano. Pues cuando quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, muy generosa tu presentación. Muchas gracias a todos los que y a todas las que habéis asistido estos días a estas jornadas, las que me siento muy orgulloso realmente. Creo que he acertado absolutamente con la elección de los conferenciantes. Y muchas gracias a Juanra, el alcalde, a Julia y a Jezabel y al patronato y a esta maravillosa ciudad donde me vais a tener que aguantar, espero, muchos años. Bueno, me gustaría empezar dando respuesta a 2 preguntas fundamentales. Primero, por supuesto, ¿quién fue y qué representó en la España de los años 30 Miguel Maura? Y también, sobre todo, por qué sostengo aquí su inclusión en las filas de eso que se da en llamar, no sin cierta, y hemos visto que mucha polémica, Tercera España. Parece oportuno empezar por la segunda, ¿no? Porque solo si definimos de qué estamos hablando podremos justificar incluir en ello a Miguel Maura. Y es obvio, y lo hemos visto en la excelente ponencia del profesor Botti, que la Tercera España está lejos de ser un concepto unívoco. Como el propio Alfonso dice, se ha escrito mucho sobre ella, pero se sabe bastante poco, ¿no? Una forma de definir la Tercera España, quizá la más sencilla, sería hacerlo por exclusión, como le sucedía al tercer estado en la Francia del antiguo régimen, que serían aquellos millones de franceses que no eran ni aristócratas ni clérigos, ¿no? La Tercera España sería así, la que no era ninguna de las otras 2, ¿no? La que no era la que representaban, por un lado, las fuerzas de la revolución, socialistas, comunistas o anarquistas, que militaron el bando republicano durante la guerra, pero que en su mayoría eran poco afines ya a la idea de una república burguesa. Y por el otro lado, las fuerzas de la reacción,
esa diversa y heterogénea coalición de carlistas, monárquicos alfonsinos, católicos autoritarios, fascistas, clérigos reaccionarios y oficiales del ejército que apoyó la sublevación militar contra la República. Sería así entre los dos bandos la de los que no tenían bando, la de los que se negaban a dejarse arrastrar una guerra absurda y fratricida por ninguno de los dos bandos. Pero es cierto, esta definición peca por defecto. Es una definición poco ambiciosa. Sería necesario un nuevo Abate Siller para que hiciera como el que hizo en enero del 89, en la convocatoria de los Estados Generales, afirmar sin rodeos que ese tercer Estado, que esa tercera España, es en sí misma una nación completa que en nada necesita a las otras dos, porque nadie puede necesitar nunca a los fanáticos que se creen con derecho a imponer sus ideas y más aún dar muerte a quien no las comparte. Dicho esto, ¿qué fue la tercera España para quien habla? ¿Desde qué concepto de la tercera España está concebida esta intervención? Bueno, vaya por delante que se trata de una definición política. No hablamos aquí, como ha hablado el profesor Cervera, de la inmensa mayoría de españoles desmovilizados, apolíticos, que simplemente no querían participar en una guerra entre hermanos, pero se vieron forzados a hacerlo, bien activamente en los frentes de batalla, a los que muchos fueron conducidos por el reclutamiento forzoso, bien de forma pasiva, sufriendo el terror, las persecuciones, las privaciones y, en fin, el brutal sufrimiento que siempre lleva consigo una guerra librada en el propio país, en el propio pueblo, en la propia casa. Tampoco nos referimos a aquel grupo de intelectuales que rehusaron posicionarse con uno u otro bando, ya adoptaron una actitud pasiva como Ortega o ya francamente comprometida con la mediación como Madariaga. Nuestra definición de la tercera España es política y coincide con la que hizo el propio Niceto Alcalá Zamora en el célebre artículo de L'Heure Nouvelle del 12 de mayo del 37. Esa España, como aquí se ha dicho, democrática, incompatible con una dictadura roja o negra, constitucional, parlamentaria, cordialmente igualitaria, enamorada de la justicia social, católica en su mayoría, pero sin formar un partido confesional. La más razonable, pero la más débil, como dijo el presidente. Débil sí, pero nutrida en sus filas por muchas figuras políticas de primera línea, todas se han estudiado aquí, y no solo de la derecha republicana en la que militaba el presidente, sino también de los sectores más moderados, de la izquierda y la derecha. Yo sí soy partidario de incluir al ala moderada del Partido Socialista y al ala moderada de la CEDA, a Luis Lucia, a Jiménez Fernández, a Besteiro, incluso a Prieto en ciertos momentos, a la hazaña de la velada de Benicarló. Yo creo que la tercera España habita en el corazón de muchos españoles, a veces dormida y luego despierta cuando la guerra la despertó, cuando fueron conscientes de a qué extremo de barbarie habían llegado con su falta de diálogo, con su falta de capacidad de pacto, con su falta de espíritu democrático. Con contradicciones, desde luego, como cualquier ser humano, pero sin fanatismos, capaces en última instancia de convivir y dialogar, de construir juntos. Y es en esa tercera España en la que incluyo a Miguel Maura, y ahora es el momento de decir por qué. Haremos primero un pequeño repaso de su vida, porque Maura quizá no es tan conocido como Don Niceto, como Alejandro Lerroux, como el propio Melquiades Álvarez. Miguel Maura Gamazo nació en Madrid en diciembre del 87, murió en Zaragoza en junio del 71, era el séptimo de los 10 hijos de uno de los grandes políticos conservadores de la historia reciente de España, Antonio Maura y Montaner, 5 veces presidente del gobierno entre 1903 y 1922. Y entró en política siguiendo los pasos de su padre. Fue primero concejal de filiación maurista en el Ayuntamiento de Madrid, en diciembre de 1915, y luego, 4 meses después, en abril del 16, diputado por el distrito alicantino de Pego, por el que repitió en febrero de 1918. Ya no participaría más en las elecciones de la Restauración. Comenzó entonces a sentir un fuerte rechazo por la dinámica política de los partidos dinásticos, y es cierto que dentro del maurismo tampoco se sentiría mucho tiempo a gusto, cada vez más dividido como estaba entre el ala
de inspiración social católica, de Osorio y Gallardo, y una a la vez más autoritaria, que es la que representaba Antonio Goicoechea. Es cierto que Maura quizás simpatizaba más con Osorio, no con Goicoechea, por supuesto, que ya habitaba un universo ideológico distinto del liberalismo parlamentario, pero también es cierto que Miguel Maura se contó entre los muchos españoles que miraron el golpe de Primo de Rivera con cierta simpatía. Eran pocos los que simpatizaban ya con el parlamentarismo bastardo de la Restauración. Escribe el 19 de septiembre del 23 Miguel a su padre Antonio y se describe a sí mismo tranquilo y casi entusiasmado, y es más, encantado por ahora, con el golpe del capitán general de Cataluña. Y es porque Miguel, como tantos otros, había perdido la fe en ese sistema parlamentario y apostaba por el cirujano de hierro, que el propio dictador decía venir a ser, que el cirujano de hierro de Costa, que tenía que operar al país para prepararlo para la democracia. Y lo vio con mayor simpatía todavía cuando, además, el directorio proclama que lo que va a venir a hacer es el programa regeneracionista del padre de Miguel, de Antonio. Naturalmente, poco tarda el régimen en desencantarle, como a muchos españoles, y lo hace cuando declara que viene para quedarse. Es decir, que ni mucho menos se va a ir, cuando, como decía al principio. Y aquí el maurismo ya se divide radicalmente. Goicoechea o Calvo Sotelo se integran perfectamente en el régimen, Osorio no lo hace, y Miguel aumenta el desprecio no solo al dictador, sino, lo que es más importante, al propio rey, al que considera cómplice de que esa dictadura se prolongue y que además, no hay que olvidarlo, tanto, según Miguel, había ofendido a su padre, tanto le había maltratado. Decíamos ayer que muchas veces las motivaciones personales tienen peso, que cuando hablamos de líderes políticos no hablamos de seres fríos, sin alma, sin corazón, sin familia, sin intereses. Un político es una persona. También dicen las malas lenguas que se había negado al rey a ayudar al Banco de Castilla, en el que la mujer de la esposa de Miguel tenía intereses. Ni lo sé, ni tampoco me preocupa en este momento. Lo cierto es que el rey no era ya objeto de respeto por parte de don Miguel, pero la monarquía todavía se salvaba en estos momentos. En ese momento, Miguel Maura inicia un tour, un ciclo de conferencias por España para pulsar la opinión del país. El rey se lo prohíbe en un momento dado, pero él se lo perdona, todavía no deja de ser monárquico, y tampoco lo hace cuando se va dando cuenta de que la opinión antimonárquica va creciendo entre las clases medias españolas. Pesaba quizá la sombra de la Revolución Rusa, era muy alargado la sombra de ese árbol que en Rusia estaba matando millones de personas. Puede ser que le pasara más su alma conservadora que su espíritu democrático. Lo que ya no le hizo aguantar más la situación fue cuando el rey nombró a Dámaso Berenguer para liderar esa transición imposible no a la democracia, sino al pasado, cosa que siempre es imposible en historia. El agua no pasa, el río que ves nunca es el mismo, el agua no pasa dos veces. O como decía mi madre, cuando tiras una taza de agua mal vas a poder recogerla. Es decir, y así es. Pues ese viaje imposible hacia el pasado es el que hizo que Miguel Maura no pudiera más. Y ya el 20 de febrero de 1930, en el Ateneo de San Sebastián, proclama su republicanismo y dice que se sumará a algún político monárquico de prestigio, él no lo tenía suficiente, que diera ese paso. Ya sabéis que el político fue don Niceto, que el 13 de abril de 1930, en el famoso discurso del Teatro Apolo de Valencia, proclamó es dispuesto a servir a una república viable, gubernamental y conservadora. E hizo ese llamamiento a las clases conservadoras del país para que se sumaran. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Maura y don Niceto eran políticamente dos gotas de agua? ¿Estaban de acuerdo completamente en esa idea de república que parece que los dos querían? Una república de orden, una república conservadora. Bueno,
Al principio parece que sí, es decir, al principio comparten un diagnóstico, es evidente, la monarquía ya está definitivamente lastrada por el peso muerto de un soberano perjuro, el rey felón, ¿no? Como dice Rafael Cruz, ¿no? Cómplice y responsable de la dictadura y que ya no sirve como instrumento de gobierno. Está claro que va a desmoronarse y más bien pronto que tarde, y dado que las únicas fuerzas que hay en ese momento organizadas en el país son las fuerzas obreras, recordemos en la gran fuerza que tiene la CNT, por ejemplo, en este momento, también las fuerzas republicanas que habían vivido un periodo de readaptación y modernización, ya se ha mencionado aquí, principalmente desde la Alianza Republicana de 1926, que habían entrado en camino de superar esas luchas intestinas y esos personalismos que también nos contó el profesor Vilches ayer. Dada esa situación, pues había un riesgo manifiesto de que estallara una revolución, y ellos, como conservadores, no podían aceptarlo. Dice don Niceto en Valencia: el incendio es lava avasalladora que se nos viene encima. Sabéis que don Niceto era muy florido, de ahí la caricatura de Bagaría, que la tenemos aquí, ¿no? Donde aparece echando flores por la boca, ¿no? Por eso, porque es lava que desde la altura desciende y amenaza arrasar la libertad y la existencia de la patria, tenemos el deber o de que el volcán quede extinto o de traspasar nuestros hogares o nuestros pueblos a ambientes más benignos. Ese ambiente más benigno era indiscutiblemente una república de orden. Había pues que aceptarla como hecho inevitable y trabajar por ella, defendiendo los intereses de las clases conservadoras. También comparten la táctica en este momento. Había que ganarse el apoyo de eso que entonces se llamaba la masa neutra y atraer hacia la idea de república de orden a esas clases medias con poca o escasa ideología, pero que ya no estaban con la monarquía, ya no estaban con el rey. Liberales, entendían ellos, pero de orden. Y venderles la idea de una república estable, moderada y respetuosa con la propiedad. Pero había que llegar a ellos. También están de acuerdo, por tanto, en que hay que lanzarse a una campaña nacional, y lo hacen. Empiezan a dar discursos, a organizar mítines, y como dice Maura, el 8 de abril declara a la prensa que el objetivo era atraer al campo republicano hombres de derechas que pierdan el miedo. Convencer a los destinatarios que la república podía defender el orden social. Y no solo eso, sino que no quedaba otro camino. Tienen muy claro ya en esta época los dos, lo cual es curioso porque luego no se entiende muy bien lo que hacen después, que si no se hace esto, la república la gobernarán los socialistas y los republicanos de izquierda, y que hay que impedirlo a toda costa. Luego se aliarán con ellos. Y es cuando Gil Robles dice aquello: no les van a tener tiempo ni de disfrutar de los uniformes de ministros, porque realmente que claramente les están engañando, ¿no? Bueno, había por tanto que crear un partido nuevo, y lo curioso es que uno lee las memorias de don Niceto o lee las memorias de Maura y dice que ninguno de los dos tenía intención de hacerlo. Cosa curiosa, dado que te quieres presentar a la opinión, pues me dirás tú cómo vas a vehicular esa opinión que quieres atraer, ¿no? Y dice Maura que si crearon el partido fue más que nada porque se sintieron obligados por una oleada masiva de adhesiones, ¿no? Es decir, el hecho de que un ministro importante de la monarquía, ministro 2 veces de Fomento y de Guerra, se pasara con armas y bagajes al campo republicano, fue, según Maura, lo que dio confianza a las clases medias y les convenció a ellos de que tenían que crear un partido. Y a eso se pusieron. Ya existían comités locales que se iban organizando, y es verdad que si uno lee las fuentes, la prensa, sobre todo local en esa época, pues hay noticias en muchos lugares que más o menos dicen: los amigos de don Niceto de la localidad de tal han decidido. Ya sabéis que eso de amigos, el concepto de amigos políticos, que estaba muy arraigado en la cultura política de la Restauración. La fundación oficial del partido, como algo se ha comentado aquí, se hizo en 2 reuniones en julio en Madrid, ya la segunda estaban tanto Maura como Alcalá Zamora, dio lugar a la creación de ese partido que se va a llamar Derecha Liberal Republicana. Y aquí viene la primera discrepancia, por lo que luego nos cuentan los dos. Se llama claramente Derecha. Ese nombre no gustaba absolutamente nada a Niceto,
que desde el principio, según él nos dice, quería haberle llamado Partido Republicano Progresista, un partido que ya había existido en el siglo XIX y que claramente quiere orientarlo hacia el centro. Sin embargo, parece ser que fue Maura el que se empeñó en que se llamara así, Derecha Liberal Republicana. Pero es cierto que los dos suscribieron el contenido programático con el que el partido se dio a conocer, esa carta circular de la derecha liberal republicana en la que aparecen esas líneas básicas del programa. Tardaremos mucho en tener un programa aprobado por una Asamblea Nacional, prácticamente 2 años. Bueno, en ese momento, Niceto y Miguel, vamos a llamarlos por sus nombres de pila, porque a estas alturas ya son casi amiguetes nuestros, después de hablar tanto de ellos. Bueno, pues estaban unidos ¿en qué? En la defensa de una república democrática y de orden, construida sobre los cimientos del liberalismo democrático, con separación y equilibrio de poderes, un ejecutivo fuerte y responsable, un presidente moderador, un legislativo bicameral, con un Congreso elegido por sufragio universal, y un Senado representativo de los intereses corporativos, como ha dicho el profesor Botti. Eso no es una idea exclusiva de los fascismos, estaba muy extendida en ese momento, y no solo en la derecha, porque se entendía que había cierto concepto organicista de la sociedad en muchos sectores que entendían que la sociedad tenía familia, tenía sindicatos, tenía empresas, y que eso había que representarlo en el poder político, ¿no? Respecto a la cuestión religiosa, asunto fundamental en la España de esta época, sobre la que había que pronunciarse, separación entre la Iglesia y el Estado, pero con respeto absoluto hacia la conciencia individual y a la personalidad jurídica de la Iglesia. Derecho de propiedad protegido, iniciativa individual sagrada, libertad de enseñanza, pero inspeccionada por el Estado, autonomía regional, pero limitada a las regiones que la sintieran y la quisieran, eso va a ser un mantra muy repetido siempre en los documentos del partido, y un ejército sometido al poder civil y dedicado a las funciones propias de un ejército en cualquier país moderno. Bueno, con estas ideas, que no parecían revelar todavía discrepancias de fondo, se embarcaron estos dos políticos conservadores, nada menos que en un movimiento revolucionario. También habría que explicar esto, ¿no? El Pacto de San Sebastián en agosto de 1930, que fue un pacto entre comillas, porque lo que queda de él, según nos dicen, es lo que Prieto escribió en una servilleta en el Bar España, más o menos cerca de donde se habían reunido los supuestos firmantes del pacto, y que estos políticos conservadores interpretan que supone el compromiso de llevar a cabo una voladura controlada de la monarquía y de preparar un colchón para que cayera en él el cuerpo nacional cuando esa monarquía saliera disparada, ¿no? Bueno, pero ambos estaban juntos ya con la izquierda republicana, y lo harían después con los socialistas cuando estos se sumaran oficialmente a ese pacto, cosa que no habían hecho todavía, que allí habían estado socialistas, pero no el Partido Socialista, ¿no? Bueno, aquí hay un problema. Saben perfectamente que van a la revolución con personas que no quieren una revolución política solamente, sino también una revolución social, que quieren atacar la gran propiedad rústica, que quieren atacar la banca y, desde luego, que quieren atacar lo que consideran privilegios insostenibles de la Iglesia Católica. Y ya ahí no solo los socialistas, sino todos los miembros del gobierno provisional, que comparten una visión anticlerical, también se ha comentado, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en la que ellos ven el riesgo de que se desate una feroz persecución del catolicismo, no del clericalismo, no de la Iglesia. Bueno, a pesar de ello se embarcan en esta conspiración, que es una conspiración republicana clásica, además. Nada de cortes constituyentes, como decía Melquiades Álvarez, ni como había dicho Lerroux incluso unos meses antes, ¿no? Sino una conspiración en la que las masas saldrían a la calle organizadas por los sindicatos y el ejército lo apoyaría con un golpe de Estado, o al revés. Es decir, no parecen ideas muy democráticas, por eso decíamos, es decir, en el sentido absoluto, en puridad democrática, el que tenía razón era Melquiades Álvarez.
y esto te lo voy a reconocer siempre. Otra cosa es que eso fuera muy oportuno desde el punto de vista de la táctica política y muy realista si uno más o menos entendía la opinión del país en ese momento. Y aquí es cuando empezamos a tener indicios de que había discrepancias entre estas dos personalidades, muy fuertes las dos, por otra parte, aunque de distinta manera, ¿no? Nos dice Martínez Barrio en sus memorias que en ese gobierno provisional que ya se proclama como tal en octubre y que empieza a trabajar, se reúnen en Ateneo, se reúnen continuamente, se ponen de manifiesto enfrentamientos casi continuos entre Alcalá Zamora y Miguel Maura. Dice Martínez Barrio que don Niceto, como jurista que era, deseaba infiltrar la vieja doctrina en las leyes republicanas, un poco civilino, digamos, ¿no?, que también lo era, mientras que don Miguel, que de civilino tenía lo que yo de chino mandarín, pues lo intentaba hacer ensayando procedimientos autoritarios que le acreditaran como hombre fuerte ante las masas conservadoras. Los detalles, bueno, pues no los conocemos mucho, pero sí tenemos un hito importante que ya nos marca dos actitudes completamente distintas, que también son ideas distintas. Los sucesos de mayo del 31. Empiezan el asunto en Madrid el día 10, se va a extender a España los días 11 y 12, acabarán ardiendo un centenar de iglesias y conventos en todo el país y el gobierno responde ante ello con una pasividad sorprendente y yo diría dolosa. Se supone que es un gobierno democrático que por tanto es garante de los derechos individuales, o así le corresponde al Poder Ejecutivo en un Estado social y democrático de derecho, que todavía no lo era porque se regía en ese momento la República por el Estatuto del Gobierno Provisional, pero el Estatuto del Gobierno Provisional precisamente, que por supuesto escribió don Niceto, como casi todo, pues proclamaba pues, unas líneas que procuraban precisamente tranquilizar a las clases medias, ¿no? Bueno, ya sabéis que Maura se enfada terriblemente porque no le dejan sacar la Guardia Civil a la calle, que se marcha a casa, que amenaza con dimitir. Si dimitieran los políticos de entonces, todas las veces que decían, no habría habido ni un solo gobierno, porque estaban dimitiendo todo el rato, ¿no? Y ahí don Niceto se lleva la palma, prácticamente, ¿no? Pero ya veis que don Miguel también tenía lo suyo. Bueno, luego don Niceto no hace nada, se pone de perfil. Es cuando Azaña dice, esto es un ejemplo de la justicia inmanente, de estas frases grandilocuentes e intelectualoides que también le gustaban tanto, y cuando dice aquello que está acreditado por Maura y también por Martínez Barrio, todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano, ¿no? Entonces, don Niceto se pone de perfil, luego se justificará diciendo que él no se podía ir como Maura porque no podía dejar el poder del todo en medio del desorden en manos extremistas. Bueno, pues ya sabéis que cuando todo se va de madre, incluso Indalecio Prieto viene por la mañana del lunes, ha visto mozalbetes por la calle con latas de gasolina y dice esto no se puede tolerar, al final deciden reprimir a los incendiarios, pero no con la Guardia Civil, sino con el ejército. Al final no quieres caldo, pues toma 2 tazas, ¿no? Bueno, este es el primer enfrentamiento, dos actitudes muy distintas ante unos hechos, pero se va a agravar todavía, siguiendo con la cuestión religiosa, ante cuestiones como la actitud del primado, el cardenal arzobispo de Toledo, Pedro Segura, o el obispo Mújica, el obispo de Vitoria, a los que Maura expulsa del país, para escándalo de don Niceto, que se siente muy ofendido, no tanto como católico, que católicos sean los dos, sino porque le parece que Maura tiene los modos diplomáticos de Donald Trump, vamos, o sea, que ha nacido para esto, ¿no? Bueno, pero se estaba poniendo ya de manifiesto un enfrentamiento que parecía cada vez más inevitable entre dos caracteres absolutamente incompatibles. Los dos eran orgullosos, los dos eran enérgicos, pero don Niceto era civilino, era sutil, y don Miguel era vehemente, directo. Por tanto, dos maneras, dos talantes, los talantes personales son importantes a la hora de hacer política, completamente opuestos. Don Niceto, muy avezado en lides políticas, sabía que, como todo buen político, la línea recta no es siempre la distancia más corta entre dos puntos, por más que lo dijera la geometría euclidiana en esa época, ahora ya no lo dice, y don Miguel, sin embargo,
se dejaba llevar por un carácter autoritario que le hacía incompatible con estas sutilezas del carácter de don Niceto. Pero hay más, es decir, hay una diferencia de fondo, de ideología, de programa. Hay dos conceptos de república conservadora distintas. Sí, hay que decir que sí y hay que demostrarlo. El 25 de julio del 31 hay unas declaraciones de Maura al diario Crisol en la que dice: yo no tengo nada que ver con esa minoría, y se habla de la minoría de la derecha liberal republicana en las Cortes, y así se lo echó saber ahora mismo a su jefe, don Carlos Blanco. Y luego añadía: desde este momento estoy en la Cámara solo como un hongo. O sea, ya le había dado el cabreo y se había largado. Bueno, ¿hay un disparador? Sí, en ese momento, en la comisión de actas, pues los diputados de la derecha liberal republicana en la comisión habían votado a favor de la anulación de las elecciones en Lugo, donde la derecha liberal republicana había sacado 3 escaños, que por tanto perdería, y Maura no lo entiende. Pero parece más bien un pretexto, porque si uno va a los diarios de Azaña, leemos que nos dice el futuro presidente que Maura ya tenía pensado dejar el partido en el momento que Alcalá Zamora fuera presidente de la República. Seguramente porque él quería recuperar la libertad de decir lo que pensaba, conociendo a Maura, que no dijera lo que pensaba es muy difícil, ¿no? Y votar lo que le apeteciera. ¿Y qué le apetecía votar? ¿Y qué le apetecía decir? Pues desde luego le apetecía ser de derechas, más de derechas, sin disimulos y con todas las consecuencias. Fijaos, don Niceto había culpado del desastre electoral, hay muchos factores, entre otras cosas, que Maura, como ministro de la Gobernación, permitió que todas las listas se hicieran a nivel local en lugar de centralizarlo y controlarlo, y por tanto les marginaron a las candidaturas de la derecha liberal republicana prácticamente en todas partes, y además tanto Niceto como Miguel se abstuvieron de hacer campaña, cual en esa época de personalismos era un grave error, y lo dejaron en manos de Chapa Prieta, que además cogió una úlcera y bueno, no estuvo precisamente en condiciones de hacer nada. Bueno, pues el 18 de julio, mientras don Niceto dice es que somos demasiado conservadores, Maura dice que él se siente cada vez más de derechas, cada vez más liberal y cada vez más republicano. 2 días antes, en la minoría del partido, los diputados habían dicho también que había que ser más centrista y había que redirigir el partido para darle esa imagen. Y si uno lee fuentes locales, que son además tienen poco filtro, había un semanario nicetista en Alcoy, un pueblo de Alicante, como sabéis, que se llamaba Democracia, de estos diarios que tú consultas y te dejas los ojos porque están los microfilms que da pena, estas cosas que todos hemos sufrido, y en ese momento ya había claramente una campaña diciendo que eso de derecha liberal republicana sonaba muy reaccionario y que había que quitarlo. Bueno, pues en la primera Asamblea Nacional, en agosto del 31, cambia el nombre y se lleva a llamar ya Partido Republicano Progresista, y fijaos, hay un claro llamamiento ya no a las clases medias de orden, sino solamente a unas clases medias de orden, a las que literalmente están dotadas de espíritu liberal, las comprensivas, las transigentes, las que sean con sinceridad republicanas. Esto dice mucho sin decir nada, ¿no? Es verdad que si uno estudia la formación de comités locales de la derecha liberal republicana, hay mucha documentación en el archivo de Salamanca, se ve cómo hay mucho aluvión de monárquicos resellados, pero bueno, también lo hay en el Partido Radical y también lo hay en los partidos de izquierda, pero bueno, pero lo cierto es que es así. Y dice, y ansíen la justicia social en vez de mirarla con espanto o como imposición a regatear. Claramente se gira hacia el centro, ¿no? ¿Cómo iba a volver Maura a un partido que se estaba alejando cada vez más de lo que él pensaba? Él era un conservador sin complejos y absolutamente convencido de que lo que debía hacer el conservadurismo republicano es ser muy de derechas y decirlo, ¿no? Y dado que no podía volver al partido de su amigo a ratos, pero que seguían siendo amigos, y que además se está empezando a manifestar en ese momento.
Recordad que Margarita hablaba del llamamiento de Ortega, de cómo los intelectuales se están distanciando y una parte ya de las clases medias, sobre todo aquellas de sensibilidad católica que habían visto lo que había pasado y que además habían visto el resultado de las elecciones a Cortes y la composición del Parlamento, bueno, parece que hay una marea y que Maura, para muchos, es un poco la persona, el político que puede dirigir ese movimiento de las clases medias conservadoras. El 10 de enero del 32, en el cine de la Ópera, Maura recoge el guante y anuncia que va a fundar su propio partido. Fijaos que no se llama Derecha Liberal Republicana, se llama justo lo contrario que del de Alcalá Zamora. Se va a llamar Partido Republicano Conservador. Y a partir de ahora tenemos al Partido Republicano Progresista, al Partido Republicano Conservador. Por el camino, ya sabéis, Melquiades Álvarez ha dado el discurso del Palas y ha resellado el Partido Reformista como Partido Republicano Liberal Demócrata, que es lo que había sido siempre Melquiades Álvarez, liberal demócrata, ¿no? Y se supone que Niceto y Maura también, ¿no? Bueno, el momento político es importante para entender qué pensaba Maura, su discurso en ese momento. Y él analiza el momento político, hace un diagnóstico. De los diagnósticos sacamos muchas cosas, realmente siempre. Bueno, ¿qué decía? Pues que hay un divorcio, había un divorcio absoluto entre la opinión y las Cortes. Cierta razón tenía, porque la ley electoral ultramayoritaria que se había aprobado a través de 3 decretos sucesivos entre mayo y junio del 31 había generado una situación en que solo las grandes coaliciones podían ganar las mayorías, ¿no? Y esa gran coalición solo había una posible, la republicano-socialista, con lo cual el que quedara fuera difícilmente podía sacar nada. De ahí que pues, la derecha liberal hubiera tenido tan poca representación. Y además a la derecha no republicana pues había una desorganización total que no va a empezar a cambiar hasta que, en el marco de la campaña revisionista de la que hablaba Manuel ayer, ¿no? Es decir, esa gran campaña que organiza Gil Robles, pues se vaya creando lo que es la acción nacional, posteriormente acción popular por obligación legal, y es el germen de la CEDA, ¿no? Bueno, pues ese momento político, divorcio con la opinión, y sin embargo no era posible disolver las Cortes, evidentemente, y el gobierno además estaba completamente preso de los socialistas. Va a ser mucho más cierto en el 36, pero él ya lo ve en este momento. Es decir, Azaña va a apostar claramente por una alianza con los socialistas y con los nacionalistas catalanes, con la Esquerra Republicana, cerrando toda posibilidad a lo que habría sido quizá una opción, la gran alianza republicana, esa convergencia de centros de la que aquí se ha hablado y que realmente había sido la clave del éxito de la estabilidad de la Tercera República Francesa. Una república que, de lo contrario, pues podía haber acabado como la Segunda Española, ¿no? Y además entiende Maura que esa dependencia impide una política clara, una política republicana al gobierno de Azaña. ¿Y qué había fuera del gobierno? Según él, nada. Fijaos que fuera del gobierno estaba Lerroux, ¿no? Es decir, ya estamos en enero del 32. Nada, dice, el Partido Radical, que era para muchos, y lo está siendo y lo sigue siendo, y al final es realmente el que recibe los votos, ¿no? Junto a la CEDA, está también paralizado y es presa de sus contradicciones, porque Lerroux no quería gobernar con unas Cortes en que, a pesar de ser la minoría republicana más numerosa, y porque sigue jugando a la ambigüedad, a la contradicción, según él, entre un mensaje moderado y respetuoso con los católicos, mientras por otra parte apoya con sus votos en las Cortes leyes que no lo son, que no son coherentes con esa posición. Bueno, por tanto, solo queda él. Es decir, esto parece lo que dicen ahora los de Vox, solo queda Vox, ¿no? Pues decía Maura, solo queda yo, solo queda Miguel Maura para asumir el papel que Lerroux, según él, no quería asumir, liderar las derechas republicanas. Y dice, os digo que no espero más y que empiezo a andar, y el que quiera, que me siga. Sabéis que en esa época hablaban de otra manera, mucho más pintoresca que ahora, ¿no? Bueno, ¿y con qué programa? Porque esto es lo que nos importa, es decir, ¿qué república quiere Maura que no quiere Alcalá Zamora? Conservadora, nada de veleidades progresistas, nada de tentaciones centristas, una república conservadora. Porque dice, había o hay muchas cosas que conservar.
Hay que conservar la República del 14 de abril, que era una república para todos los españoles. Esa es una frase de Lerroux, que es cierto que quería representar eso. Conservar la unidad nacional, que él ya ve en peligro por el nacionalismo catalán y las concesiones que se le están haciendo, y el orden social, que ve amenazado por los socialistas. ¿Qué opina sobre las grandes cuestiones? Pues opina que la autonomía catalana es peligrosa, tal como se está llevando a cabo, o como parece que se está llevando a cabo. Recordad que Macià ya había proclamado el Estat català antes de la República, él solo por su cuenta, saltándose el pacto de San Sebastián, es decir, había hecho de su capa un sayo, y atribuyéndose competencias que eran propias del Estado. Se estaban poniendo de manifiesto choques continuos con el gobierno central, y el proyecto de estatuto del que se hablaba pues convertía a Cataluña en un Estado autónomo y con competencias que prácticamente harían que el Estado español fuera residual en Cataluña. Exactamente lo que ocurre ahora, ni más ni menos, ¿no? Bueno, y él está completamente en contra de que funciones como la enseñanza, el orden público o la recaudación fiscal se transfirieran a la Generalitat. En cuanto a la reforma agraria, esto es gracioso, ¿no? Dice, es absolutamente necesaria. No puede soportarse que haya millones de campesinos sin tierra. Y no queda más remedio, hasta aquí dices, dice, que los propietarios se sacrifiquen. Y luego dice, pero esto va a ser obra de muchas generaciones. No se puede hacer de repente, precipitadamente, ¿no? Claro, decir, hombre, sonaba eso muy poco conservador, ¿no? Y en tercer lugar, la cuestión religiosa. Bueno, pues ahí está claro. Hay que llegar a un acuerdo con la Iglesia. Hay que firmar un nuevo concordato en la que se respete la personalidad de la Iglesia, se separe del Estado, pero la Iglesia tenga un reconocimiento, que sea una corporación de derecho público, como se decía entonces, y por supuesto se garantice el derecho de las órdenes religiosas a enseñar en sus centros, ¿no? Y dirá, a partir de entonces, él se pone, como era habitual en esa época, a dar un mitin detrás de otro por todas partes. La mejor forma de organizar un partido a nivel local es que fuera el líder, que es una época personalista, todavía la sombra del liberalismo de los notables estaba ahí. La Segunda República es una etapa de transición hacia la política de masas, en la que solo hay dos grandes partidos de masas, el Partido Socialista Obrero Español y la CEDA, y los demás en realidad son cenáculos de notables que consiguen adhesiones en función de la personalidad del líder, que al final es el que crea es la fuente de ideología, básicamente, ¿no? Bueno, dice en Palencia el 23 de octubre, nada cabe a nuestra derecha en la República. No es casualidad lo que dice. Es muy de derechas, pero él siempre dice que es muy republicano. Es decir, él tiene, durante la mayor parte de la historia de la República, una clara animadversión hacia la CEDA, a la que considera no republicana y por tanto rechazable, porque él es un sincero republicano, ¿eh? Bueno, entonces también dice claramente que las derechas ajenas al régimen están utilizando los postulados de justicia, libertad y religión para derribar un régimen que yo defiendo con los dientes. Eso lo dice en Burgos el 20 de noviembre, ¿no? Bueno, prometedor, pero al final, a la hora de la verdad, España vuelve a las urnas, noviembre del 33 en la primera vuelta, y la cosecha electoral de este republicanismo marcadamente conservador es marcadamente escasa. Realmente es la CEDA la que se lleva 115 escaños, si no recuerdo mal, un poco menos, no sé si 100, bueno, claro, ya sabéis que el problema de contar es que uno se presenta en unas listas, luego a la hora de la verdad se ascribe a otra minoría en el Parlamento, en fin, un poco más de 100 en el Partido Radical. Claramente las masas conservadoras no entendían el mensaje de una derecha que no fuera confesional. Una derecha cuyos líderes eran católicos, pero no constituían un partido católico, que es lo que Alcalá Zamora y Maura tratan de representar, con un marcado carácter conservador en el caso de Alcalá Zamora, ¿no? Había presentado 68 candidatos en 38 de los 60 distritos y había obtenido unos 20 escaños. O sea, no había mejorado mucho los resultados de la derecha liberal republicana en el 31. Está claro que España no parecía estar preparada para un conservadurismo laico. También puede ser que esa quema de conventos, digamos que comprometiera o aniquilara las posibilidades de esa opción política
en una España en la que la mitad de la población, por lo menos, es todavía católica. Y no hay que confundir, que esto a veces ocurre, la práctica religiosa con el sentimiento católico. Las personas se autoperciben y se identifican con ideas, con sentimientos que no siempre se traducen en comportamientos sociales concretos. Es decir, y muchas personas se seguían sintiendo católicas aunque no fueran a misa todos los domingos o no fueran de misa diaria como don Niceto. Este es uno de los grandes errores de la izquierda, es minusvalorar el enorme peso que todavía tiene el catolicismo dentro de España. Esa España que ha dejado de ser católica, es cierto que podía haber sido así, cuando Azaña lo dijo, el 13 de octubre del 31, podía ser cierto en la intelectualidad, en una parte de ella, en la producción de cultura innovadora, pero no lo era en la sociedad. La sociedad seguía siendo bastante católica, sobre todo el campo, ¿no? Bueno, y el problema es que Maura, a partir de este momento, mientras España se va polarizando cada vez más, no es capaz de mantenerse tan leal como habría sido de esperar esos principios. Como aquí se ha dicho antes, hay un momento crítico, la Revolución de Octubre del 34. Pío Moa ganó mucho dinero diciendo que eso era la primera batalla de la Guerra Civil. Yo no creo que sea la primera batalla de la Guerra Civil, pero sí el estallido de una guerra civil psicológica o emocional entre gran parte de los españoles. Maura responde como la izquierda, cuando nombra a Alcalá Zamora al gobierno de la RUS con 3 ministros de la CEDA, 3 ministros escogidos por su moderación, además, ¿no? Pues responde como los demás retirando su minoría de las Cortes, es decir, pone su republicanismo, tal como lo entendían en esa época, no su democracia, es decir, porque evidentemente esto era un gobierno absolutamente legal, designado según procedimientos legales y en el que había personas que no habían hecho nada contra la República. Bueno, pues Maura reacciona a pesar de ello, retirando a su minoría de las Cortes, pero cuando estalla la Revolución de Octubre, la pulsión derechista va a predominar sobre la pulsión republicana. El amor al orden va a poder sobre su amor hacia Mariano, ¿no? Hacia la República. Y esto no va a hacer más que incrementarse en los meses posteriores. En febrero del 36, convocadas las elecciones para febrero del 36, en plena campaña electoral, o cuando iba a empezar, creo que duró 3 semanas la campaña electoral de febrero, o sea que sería un poco antes. El 12 de enero da un discurso en el Palacio de la Música de Madrid y fijaos el giro copernicano, ¿no? Es decir, él había dicho que defendería con uñas y dientes la República de aquellos que estaban pues usando ideales de justicia y de religión, pero cuando realmente defendía a los grandes propietarios, pues ahora dice que irá en coalición con los partidos de derecha que han gobernado la República. Y dice algo que es cierto, pero que marca un giro en su postura. Han tenido en sus manos hacer un grave daño a la República, esto también se ha dicho aquí estos días, y no lo han hecho. En ese momento ya le basta, ¿no? Resultado, la victoria del Frente Popular. Bueno, Roberto y Manuel han estudiado perfectamente estas elecciones con todo lujo de detalles. Hoy no se puede negar que el fraude fue elevado, no se puede negar que el recuento estuvo completamente distorsionado por el estallido en las calles de entusiasmo más o menos violento del Frente Popular, que se vio muy perjudicado además ese recuento por la huida del presidente del gobierno, Manuel Portela, que era el que tenía que garantizar una segunda vuelta en condiciones ordenadas y un recuento en condiciones de cierta garantía, mínima garantía. Nada de eso ocurrió, con lo cual esa victoria del Frente Popular, pues no podemos decir quizá que sea ilegítima, pero sí, desde luego, es difícil de valorar cuál fue su alcance real teniendo en cuenta cómo se hizo el recuento. Además, la extremadamente mayoritaria ley electoral, sumada al hecho de que en aquella época, esto puede sorprender, pero no existía una comisión electoral central. El que validaba las actas determinando si había habido fraude o no era una comisión parlamentaria de las nuevas Cortes ya constituidas, con la mayoría que hubiera, con lo cual se ponía al zorro a guardar las gallinas. Dicho sea de forma comprensible, es decir, la mayoría del Frente Popular que salió de las urnas se vio multiplicada por la tarea de la comisión de actas, que anuló 2 elecciones enteras en Cuenca y Granada y varias actas en otros lugares, ¿no?
Bueno, en ese momento la polarización se va haciendo extrema semana a semana. Es verdad que la censura de los periódicos en Madrid es enorme y si tuviéramos que centrarnos en esos periódicos para conocer la realidad social del país en ese momento no sabríamos nada porque están totalmente censurados, pero como pues han demostrado Fernando del Rey, y Manuel Álvarez Tardío, pues también evidentemente sí se puede hablar de una primavera trágica en esa época y los periódicos locales sí que hablan de ocupaciones de fincas, de quema de iglesias, de asaltos a casinos de derechas, de atentados que no se pueden negar. Es decir, es muy habitual decir que se exagera y que pues en las Cortes la derecha hacía una digamos, lectura exagerada de lo que estaba pasando para hacerle el caldo gordo al golpe militar que se preparaba. Bueno, no cabe duda de que Calvo Sotelo en ese momento, pues claro que quería un golpe militar, pero los datos son ciertos. Es decir, cosa distinta es el uso que quisieran hacer de ellos. Son dos cosas distintas. ¿Y qué piensa Maura en esta situación? Pues Maura tiene un momento, al principio, recordad que Azaña empieza con frases muy de conciliación, pues da un discurso por la radio bastante conciliador, pero lo que luego va a empezar a decir en las Cortes, que como alguien dijo aquí ayer, es completamente distinto de lo que le escribe a su cuñado Cipriano Rivas Cherif, que está de gira por América, por Iberoamérica, donde le dice, llevamos 200 muertos, no sé qué va a ser esto, como sigas. Y en las Cortes lo único que dice que no es cierto y que además todo es culpa de las provocaciones de la derecha, que va a ser el mantra en esos momentos de la izquierda republicana, que sabe perfectamente, como bien demuestra esas cartas de Azaña, que está en manos de los socialistas y de los comunistas y que, por tanto, no puede hacer nada para controlar esas bases del Frente Popular que, según Azaña, están haciendo locuras. Y él mismo lo dice, ¿no? Porque realmente no hay mayoría sin esos votos, ¿no? Bueno, pues Maura tiene una cierta fe al principio de que Azaña todavía rectificará y hará una gran coalición republicana, pero es evidente que nada de eso era posible porque Largo Caballero, que en ese momento tiene el control del grupo parlamentario, no hay que olvidarlo, no de la comisión ejecutiva, que la controlaba Prieto, pero sí del grupo parlamentario, y claramente Largo Caballero no permite ningún tipo de solución de esa forma. Solución tercera a España, podríamos decir, ¿no? En un sentido muy laxo. Sabéis que existe un intento de que cuando ya destituyen ignominiosamente a Alcalá Zamora en abril y en mayo Azaña asciende a la presidencia de la República, parece que había detrás desde el principio un acuerdo con Prieto. Prieto tiene muchas frases en estos días que permiten deducir eso, para que Prieto encabezara un gobierno que probablemente conciliaría el orden con las reformas del programa del Frente Popular. Sabéis que esto, bueno, Prieto acude a la reunión del grupo parlamentario, se viste como no se había vestido en su vida, con un traje muy elegante, cree que va a ser un paseo militar aquello, y evidentemente un grupo parlamentario le dice que ni hablar, que no le permiten formar un gobierno de ese tipo. Y ahí viene aquello del gran patriota que decía Prieto que era. Él había dicho en algún momento, no sé si había sido en la Sociedad del Sitio de Bilbao en el 21, es decir, no recuerdo exactamente cuándo había dicho que él siempre pondría por delante del Partido Socialista su país, que era España. En ese momento no lo hizo, no quiso romper el Partido Socialista. Yo una vez publiqué un artículo que se llamaba, bueno, es decir, estoy haciéndome propaganda, que se llama Paje con P de Prieto, con toda la mala intención del mundo, tengo que reconocerlo, pero bueno, no era un artículo histórico, era un artículo de opinión. Entonces ahí, bueno, podéis estar de acuerdo o no, lógicamente, pero es opinión, no es historia. Bueno, pues la violencia arreciaba en las calles, y es entonces cuando Maura publica su famosa serie de 6 artículos en el diario El Sol, entre el 18 y 26 de junio del 36, en el que va haciendo un recorrido por la historia de la República y en el que acaba proponiendo una dictadura nacional republicana, en la misma línea pues, que había hecho Sánchez Román en su Partido Nacional Republicano. En el fondo lo que viene a decir es que nosotros hemos casi destruido la República, los políticos republicanos, es nuestra responsabilidad salvar la República. Con una gran coalición
en la que se hablaba de que llegara desde Besteiro por la izquierda hasta el ala de Jiménez Fernández o Luis Lucia por la derecha. Es decir, es una dictadura en el sentido republicano romano, es decir, cuando los romanos, sabéis, tenían una situación crítica, nombraban un dictador por 6 meses, como ocurrió, por ejemplo, con la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Con Fabio Máximo, con algunos otros a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, era una magistratura prevista en la Constitución con minúsculas republicana romana, ¿no? A eso es lo que está apelando Maura en este momento. Por supuesto, eso era imposible, dada la situación dentro del Partido Socialista, y 3 semanas después, lo cierto es que esa idea de Maura de la dictadura nacional republicana de repente se convierte en el clavo ardiendo al que todo el mundo parece quererse agarrar, ¿no? Él nos dice el 18 de julio está cenando con su familia en su casa de vacaciones, en la Granja. Que conozcáis Madrid, veis que la Granja, bueno, es donde está uno de los palacios de verano de los Reyes, está en Segovia, muy cerca de Madrid, y en ese momento suena el teléfono y le llama Manuel Azaña. Y entonces Azaña le dice: Miguel, se han sublevado los militares. Tienes que venir a Madrid porque nos tenemos que reunir todos los hombres representativos de la República porque es urgente tomar determinaciones. Entonces Maura, que iba a utilizar una expresión chabacana, pero bueno, digamos que tenía un carácter firme, le dice: solo voy a ir si me aseguras que vais a hacer lo que yo dije, una dictadura nacional republicana. Entonces Azaña le dice: sí, por mí yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero tengo que decirse a los demás. Maura se queda esperando, unas horas después vuelve a sonar el teléfono, otra vez es Azaña y le dice: a su propuesta se han adherido la mayoría: Martínez Barrio, Giral, Prieto, Besteiro, Viñuales, Amos Salvador, Fernando de los Ríos, Sánchez Román. Pero, amigo Maura, Largo Caballero ha manifestado que él se oponía y que desencadenaría la revolución social. Maura dijo entonces: ni me molesto en ir, lo que pase a partir de ahora no es mi responsabilidad. ¿Fue su responsabilidad? Hombre, la responsabilidad la alcanzaba, tenía su parte alícuota como político importante que había sido durante la Segunda República. La culpa ya es otro asunto. Maura, como don Niceto, en los últimos días fue tentado por los militares que estaban preparando la sublevación. Algunos generales amigos suyos, Rodríguez del Barrio, o Queipo, o Cabanellas, venían hablando con él, le habían avisado y le habían pedido que apoyara el golpe. Pero Maura siempre dijo que ni hablar. Según dice él, les había espetado: sois unos locos, unos insensatos. A eso le dijo a Rodríguez del Barrio el 14 de julio. Y llega el momento del balance. Un balance que no es solamente el balance de la ejecutoria política de Maura. Yo incluiría en él a Zamora, a Lerroux, a Melquiades Álvarez, a esos políticos templados que habían ofrecido a la sociedad española un programa de reformas templadas, moderadas. Es verdad que a veces un poco timoratas, pero quizá, aunque parece que decir esto es un poco meterse en camisa de 11 varas, quizá las que el país podía estar en condiciones de soportar en ese momento. Recordad lo que dice Stanley Payne, de la trampa del desarrollo, ¿no? Cuando él dice que España estaba en una trampa del desarrollo, en esa situación que están los países que se han desarrollado lo suficiente para generar expectativas y, por tanto, demandas de reformas sociales, pero no lo bastante para que luego estas demandas se consoliden. Es decir, esto en España podía ser cierto, pero es que la República lo había exacerbado, porque la República, recordad lo que dijo el profesor Vilches ayer, era un mito para mucha gente en esa época, el mito de la salvación universal, el bálsamo de Fierabras, el vellocino de oro, lo que iba a resolver todos los problemas del país con su mera existencia. Cuando se tienen tantas expectativas, todo sabe a poco, evidentemente. Por eso cuando a mí me presentan siempre digo: no me di cosas malas, porque así si lo hago mal pues nadie se frustrará. Si dices tantas cosas buenas, luego la gente dirá: pues si no era para tanto este hombre, ¿no? Bueno, pues ¿qué balance se podría hacer? Pues que es quizá, esto es curioso y es una opinión mía, ¿no? Con lo cual estaré encantado de que discrepéis. Bueno, un gobierno que hubiera tomado por bandera un programa reformista, ambicioso pero templado,
un gobierno de republicanos de gran coalición, una convergencia de centros, diríamos. Una opción que Azaña podía haber escogido con mayor, en lugar de su alianza con los socialistas, y que probablemente de haber sido planteada de cara a las elecciones habría tenido la mayoría de las Cortes, pues ese gobierno, siempre que hubiera tenido al frente a alguien un poco más flexible, más tolerante que Azaña, que, como se ha dicho aquí, era un gran intelectual, pero un político regular, pues quizá se habría logrado asentar el país y encaminarle por una senda de progreso lento, pero más efectivo. ¿Que no hay ninguna garantía? Desde luego que no. Pero podemos especular, algo que un historiador no hace nunca. Así que ahora desconecto el chip de historiador y voy a hablar de otra manera, ¿no? Bueno, quizá la gran mayoría de las clases medias, incluso parte de las clases medias bajas, se habría mantenido fiel a la República, porque la derecha católica habría perdido la enorme baza de movilización que supuso la política laica de los gobiernos del primer bienio o la quema de conventos. Recordad que es la gran estructura social, las organizaciones sociales de la Iglesia, es decir, los sindicatos católicos, la Confederación Nacional Católico Agraria, es decir, y la Acción Católica, los diarios como El Debate y muchos otros, toda esa estructura social que tiene la Iglesia, la que sirve de base en esa campaña revisionista que se inicia después de la Constitución para crear lo que luego va a ser la CEDA. Sin la baza religiosa, ¿la CEDA habría existido? Es decir, la Iglesia habría tenido, no digamos la Iglesia porque la CEDA no es un partido teledirigido por la Iglesia, ni mucho menos, pero ese partido habría tenido tanto éxito, no habría tenido más opciones una derecha republicana laica. Es verdad, los anarquistas habían hecho las mismas barbaridades que hicieron, se sublevaron 3 veces antes de diciembre del 33, ¿no? Pero quizá las bases socialistas se habrían radicalizado menos, porque se les habría prometido menos cosas, ¿no? Porque no habrían tenido un ministro de Trabajo como Largo Caballero, convirtiendo la UGT casi en un brazo de la administración pública, dando y quitando puestos de trabajo, ¿no? En las bolsas de trabajo, como dijo ayer el profesor Villa. Por tanto, quizá las fuerzas obreras se habrían frustrado menos de lo que se frustraron así, porque se metieron grandes promesas y pocas respuestas realmente. Bueno, no habría sido, por tanto, menos irritante para ellas eso que un atractivo y multicolor abanico de reformas convertidas al poco tiempo en espejismo por la ineficacia de la izquierda y luego por la división y la intransigencia de la derecha. Bueno, es difícil de imaginar, pero lo que sí tengo claro es que difícil también habría sido que las cosas hubieran ido peor de lo que acabaron yendo, para desgracia de todos. Y muchas gracias.